Está Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, si me permiten, antes que se peleen, me gustaría ir a la tribuna, que todavía están civilizados porque están discutiendo en la tanda. Entonces, a ver. Sí, primero que nada es las contradicciones que plantea Bianchi. Dice recordarlos a todos, Sí. pero si en el 72 los Tupamaros estaban derrotados, como lo acaba de decir Bianchi, ¿a quién mataron los Tupamaros? A menos que me diga que dentro de la cárcel o secuestrados en un pozo estaban matando policías, civiles, militares. Se puede decir, sí, hubieron, como dicen algunos, la teoría de los dos demonios, hubo enfrentamiento entre los militares y los Tupamaros. Entonces está diciendo que no fueron procesados antes durante la dictadura. Y para mí es importante recordar los hechos y todo lo que pasó. Ahora, esas personas que dicen que asesinaron los Tupamaros, saben dónde están enterrados, los pueden ir a visitar las tumbas, tienen una lápida con nombre y apellido. Del 73 para adelante, hablemos de febrero como dice Bianchi. Sí, de los comunicados, ¿no? 7-4. Primero que nada, los que combatieron la dictadura principalmente fue el movimiento sindical con la huelga general que luego fue levantada. A las mayorías de los detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos por el terrorismo de Estado, que es lo que se trata el proyecto de ley, por eso habla de terrorismo de Estado. Claro, por eso, por eso preguntaba yo lo de decir, el año es clave en este problema, ¿no? Porque una cosa es efectivamente terrorismo de Estado. Otra cosa es la cantidad de víctimas que pudo haber antes por parte del movimiento Tupamaro, que también tienen su otro contexto, ¿no? Pero terrorismo de Estado tiene una definición. El problema fue llevarlo desde el 68, eso generó el terrorismo de Estado problema. empezó en el 68 con las medidas prontas de seguridad. A ver, alguien que tenga otra opinión, ¿vale? No, en realidad, o sea, nadie está negando acá las cosas horribles que pasaron en la dictadura. Fueron unas miserias. Ahora, si queremos realmente la verdad, ¿por qué no decimos toda la verdad? Por supuesto que hubo un golpe de Estado, nadie lo niega y los horrores que se ocurrieron, pero ¿por qué no podemos también recordar a las víctimas de los Tupamaros que no estaban luchando contra la dictadura, señores? Arrancaron en el 61 a hacer atentados, asesinatos y otro tipo de actos contra la democracia. ¿Por qué no? Entonces, si ya ampliamos, porque hablamos de golpe, o sea, terrorismo de Estado, pero abarcamos más de lo que fue la dictadura, entonces, ¿por qué no recordar a todos? Es simplemente lo que se pide. ¿Tiene problemas el Frente Amplio, José Luis, para aceptar que hubo un movimiento de guerrilleros que atentó contra la democracia previo a la dictadura? A ver, creo que no tenemos ningún problema en decir de que hubo obviamente un movimiento revolucionario, que eso me parece que es lo que fue desde el punto de vista personal, y eso es muy diferente a decir que se atentó contra la democracia. De todas maneras, me parece que además hay toda una etapa donde quienes tuvieron que pagar con años de cárcel lo pagaron. Me parece que eso es así a cara descubierta. Y me parece que lo que se trata de hacer justamente es poner esta famosa teoría de los dos demonios, decir que hubo una guerra, cuando en realidad acá ese terrorismo de Estado que se manifestaba, recién lo decíamos, ¿no? Antes del 73, con la muerte, por ejemplo, de los comunistas. Pero además de eso, lo que estamos diciendo nosotros es terrorismo de Estado en el sentido de que es el Estado, mediante ese poder de coacción mal usado, digamos, hace desaparecer gente, viola mujeres, tenemos los vuelos de la muerte, tenemos todo un plan Cóndor que azotó toda nuestra América. Y entonces, qué mejor cosa que el recuerdo permanente. Yo creo que esta discusión la dimos en su momento en Salto, en la Junta Departamental, porque ya en el 2006 se empezaron a colocar justamente placas en los sitios donde encontramos a gente que fue desaparecida a manos del terrorismo de Estado. Entonces no creo que tenga el problema el Frente Amplio de reconocer que dentro de su fuerza política haya un movimiento revolucionario, de la misma manera de que Bianchi manifestó de que para ella la revolución de 1904 era una revolución sumamente aceptable y que no era contra la democracia. Graciano. Las personas, la familia, los países viven situaciones complejas en su pasado. ¿Y cómo encaran las familias? Yo pienso sobre todo en las familias como el país como una analogía, como una gran familia, ¿no? Más o menos todas las familias tienen sus problemas. ¿Cómo resuelven las familias sus problemas internos? Familias que quedan siempre divididas, hermanos que no se hablan, padres divididos, a veces por cuestiones económicas, a veces por cuestiones afectivas.
Hay gente que cada uno toma su camino y hermanos de sangre no se hablan nunca más y mueren sin hablarse. Hay otros que buscan reencuentro, porque en definitiva es la otra forma de encarar las heridas del pasado. Usarlas como un mecanismo de crecimiento personal, a través del cual cada uno hace introspección, busca cuál fue la cuota parte de responsabilidad que tuvo en esos desencuentros, porque en las familias cuando hay desencuentros generalmente son ocasionados por más de una parte. Y a veces se llega al reencuentro, a la reconciliación en base a asumir las propias responsabilidades. Pero ¿Y este proyecto niega sus responsabilidades? Pero impulsados por el sentido de pertenencia y de sangre. Si aceptamos que lo que pasó en el país fue, pongamos la palabra, una guerra entre compatriotas, éramos compatriotas, eran compatriotas. Eran hijos de una misma tierra. Cada uno luchaba por lo que creía que era justo y mejor para la sociedad, para el país, para el futuro. Eso lo dejamos de lado. Y aceptamos que tenían una motivación noble. ¿Por qué no voy a aceptar yo que había una motivación noble en quienes se levantaron en armas y entre quienes cumplían su deber defendiendo las instituciones por mandato en aquel momento del Parlamento Nacional? Es muy difícil de aceptar esto. Entonces, a partir de ese enfoque, si ese enfoque fuera el que primara, y a mí me gustaría que fuera el que primara, en algún momento tiene que producirse un reencuentro, porque si no se produce un reencuentro... Por eso te pregunto, ¿este proyecto de ley atenta contra ese espíritu de reencuentro? Si ese reencuentro no se produce y voluntariamente se rechaza una y otra vez ese reencuentro, el país va a seguir siendo dividido por el pasado. Bien, pero no me estás contestando, Graciano. ¿Este proyecto de ley va en contra de ese sentido de reencuentro y de autocrítica de ambas partes? A mi juicio, este proyecto no va en el camino correcto. Bien, para vos, va en el camino correcto y queda corto. Yo acepto todo lo que dice Bianchi. Habrá que hacer otros reconocimientos, habrá que hacer alguna autocrítica. Creo que es de recibo, pero no es el espíritu de este proyecto. El espíritu de este proyecto es hablar de lo que fue el terrorismo de Estado. Esto que habla Graciano, que me parece que es fantástico, de la familia que se reencuentra, que asume responsabilidades, que hace autocrítica, que pide perdón, es justamente lo que todavía no ha sucedido. Por eso cada vez que traemos el tema estamos ante este enfrentamiento. No solamente no se ha pedido perdón, no se ha dicho la verdad, sino que se sigue mintiendo. Todos vimos cómo el comandante en jefe del ejército iba a indicarle a una muchacha que allí debajo de aquel árbol estaba el cuerpo de su madre. Todos lo vimos. ¿Qué pasó después? Se sigue buscando a esa persona, como se sigue buscando a más de 200 personas desaparecidas en nuestro país, que no son ni 3 ni 4, como dijo algún mandatario, no, en Uruguay son unos pocos, son muchos. Y aunque fuera uno, y esto todavía no se supiese, serían muchos igual. Ale. Victoria, 3 o 4 cosas. Trataré de ser breve porque seguramente estamos justos. La primera, con franqueza, con mucho respeto, pero con toda claridad, no es desde ninguna perspectiva admisible el concepto de que aquí hubo una guerra, ¿verdad? La gran víctima del terrorismo de Estado es el pueblo oriental en su conjunto y en particular... Basta recorrer la lista de quienes llenaron las cárceles durante el terrorismo de Estado y el corte institucional, quienes estaban allí. La inmensa mayoría no propició, ni actuó, ni estuvo en gestos de violencia armada. Ese es un término acuñado por tupamaros y militares que lo único que han hecho es defender una lógica inadmisible. Y extrañamente, integrantes de distintos partidos han ido detrás de esa lógica que yo no comparto. Con respeto y también con claridad. La otra cosa que quiero decir a propósito de lo que dice Graciela, me debo una charla más larga con Graciela, tiene que ver con que ella o se confunde o confunde en algunos conceptos que creo que me parece que es bueno que los tengamos claros. Una cosa es entender que la ciudadanía en distintas circunstancias se equivoca. Y otra cosa es el respeto a lo que resuelve la ciudadanía. Es más, seguramente muchos ciudadanos que nos están viendo ahora, muchos de los que probablemente estén en este estudio, entienden que la ciudadanía se equivocó en darle 1, 2 y 3 veces la responsabilidad de gobernar la nación al partido Frente Amplio. Sin embargo, ¿en qué cabeza cabe de que el Frente Amplio lo que tiene que hacer es terminar su mandato y en una nueva elección ganar a la oposición? Y ese es el devenir lógico de las democracias. En una consulta popular, también un ciudadano puede decir, yo creo que el pueblo se equivocó, que la ciudadanía se equivocó, y eso no lo vuelve
ni poco demócrata, ni con fragilidades institucionales. Seguramente acá también hay mucha gente que entiende que el pueblo se equivocó cuando entendió que no tenía que vender las empresas públicas. Segunda cosa, se insiste en decir que hay libros en los que se sostiene que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Por supuesto que los tupamaros no lucharon contra la dictadura, se sabe. Pero se insiste en decir que... ¿Alguien ha leído un libro en el que se diga eso? Yo no he leído un libro. ¿Alguien lo dijo acá? A mí me gustaría que me traigan ese libro para decir los tupamaros lucharon contra la dictadura. Por supuesto que si eso está escrito, es un error y una falsedad inadmisible, que quede claro. Y la última, que me parece una cosa que es la primera y la más importante. Yo pienso que Graciela lo recontra sabe. Estamos hablando de terrorismo de Estado. Los crímenes que cometió el MLN son crímenes de una organización que cometió delitos. Y por lo tanto, hizo bien la policía del momento y la justicia del momento en perseguirlos y a los responsables encarcelarlos. No después la violación de los derechos humanos una vez estando en prisión. Hizo bien, porque los tupamaros, el MLN, hizo algo que no debió haber hecho nunca, alzarse contra la Constitución y las instituciones de la República usando las armas. Cuando se dice que eso no fue atentar contra la democracia. No, yo estoy diciendo que sí, que atentaron contra la democracia. Bien, porque por acá sostienen que no, que son cosas distintas. De forma más clara, como en un letrero luminoso. Pero si hablamos de terrorismo de Estado, es obvio que el MLN no aplica, porque esa fue una organización que en todo caso cometió delitos. Termino, perdón. El terrorismo de Estado es un asunto que a todos, nos guste o no nos guste, nos debería afectar por igual, porque cuando es el Estado el que comete el delito, hemos perdido las referencias que implican y que exigen la democracia y la república. Fernanda. Yo creo que esto va mucho más allá y estoy en la línea de Vero. Yo soy más que partidaria de memoria, verdad y justicia, pero me da la sensación de que esto es parte de un discurso, porque vivimos en un país en el que el silencio respecto a lo que pasó sigue reinando también por aquellos que en gran parte fueron abanderados de esta causa, como lo fue el Frente Amplio, y qué mayor símbolo del pacto de ese silencio que el ministro Huidobro al mando de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece un tema muy serio y muy delicado y más que preocupante, y claro que hay lugar a este tema, pero de verdad, no nos quedemos con el discurso y sacamos una ley para recordarlos cuando en los hechos no hacemos nada para investigar qué pasó de verdad. Graciano. Yo creo que recorro con la mirada, me parece que acá en el panel y en la tribuna, el que fue más contemporáneo de esos hechos soy yo, por razones de edad. Y no solamente fui contemporáneo, sino que fui también una víctima, pero una víctima no, digamos, utópica, fue una víctima real. O sea, yo estuve preso, fui procesado por la justicia militar, estuve en la cárcel. Recuerdo la cara, me lo encontré el otro día en una calle de Montevideo, recuerdo la cara del funcionario que me tomaba declaraciones, recuerdo el nombre y la cara del juez militar, recuerdo el policía que me fue a buscar, los dos policías que me fueron a buscar, los que fueron a mi casa, recuerdo todo, cada momento, cada ida al juzgado, todas las situaciones, recuerdo todo. No me resultó grato. Yo perdí posibilidades, fui un ciudadano clase C, no pude ir a estudiar una beca que yo me había ganado. En fin, una serie de vicisitudes que viví por ciudadano de clase C. Yo gané un concurso de periodistas en Canal 10 en 1980 y no pude trabajar porque estaba vetado por la dictadura. O sea, una serie de hechos, yo me había involucrado en una serie de hechos simplemente por ejercer la función periodística. Yo era corresponsal de un diario mexicano, y por un artículo que escribí que no le gustó a la dictadura, estuve preso, fui juzgado, procesado, etc. O sea que yo aquí puedo hablar por experiencia personal y por sentimiento personal. Tengo memoria, viví eso, me marcó para toda la vida hasta el día de hoy. Ha sido el más grande honor que yo pude recibir en mi vida, estar preso en la dictadura por ejercer mi profesión. Punto. Ahora, ¿yo tengo derecho a transmitir a mis hijos y a mis nietos la visión que yo tenía en aquel momento y perpetuar la división de la sociedad uruguaya? De ninguna manera. Y lo digo yo que lo viví, que lo sufrí en carne propia, porque una cosa muy distinta es leerla en los libros o ir al comité que te cuenten el cuento. Yo lo viví en carne propia y yo puedo decir que no me siento con derecho a perpetuar ni a mis hijos ni a mis nietos una visión del país que yo la sufrí, una división horrenda que yo la viví, el desprecio que te hacía la dictadura
simplemente porque no estabas alineado con eso. Yo lo viví y me quedé en Uruguay, no me fui. Y repito, fui proscripto, tuve la letra C para mi honor. Y hoy tengo esta visión de buscar un reencuentro entre toda la sociedad. Porque si no se busca este reencuentro, no hay país posible. ¿No estás de acuerdo con eso de buscar el reencuentro, Guillermo? Yo primero no estoy de acuerdo en decir que fue un honor ser perseguido. Yo fui perseguido también. Mis dos padres fueron perseguidos por la dictadura y yo como tal viví esa persecución. Y para nada es un honor, es una desgracia. Es un honor ser perseguido por la libertad. Es el más grande honor que una persona puede tener, ser perseguido por la libertad, por favor. Vos tuviste suerte que le pudiste ver la cara al que te interrogó. Hay mucha gente torturada, con capucha, que no le vio la cara y que entonces vamos a separar los tantos. Vos no sabés las situaciones en las que estuve yo. O sea, que yo hice el cuento como a ver, señores, ¿me permiten una cosa? Porque, a ver, acá van a discutir a ver quién la padeció, quién sufrió más. ¿De qué están hablando? Y después hablan de posible conciliación. Señores, silencio. Ligia, querías hablar. Yo estoy orgullosa de perpetuar la memoria. En mi casa me hablaban también de lo que pasaba, más allá de lo que yo puedo haber estudiado y lo que los compañeros en la militancia me pueden contar. Estoy orgullosa de esa memoria que me transmitieron. Y a partir de eso puedo decir que este es un paso muy chico. Si apelamos a la palabra recordar, a la etimología de la palabra, recordar es pasar por el corazón. Pero en estos casos no hay que pasar solamente por el corazón. La memoria es una práctica que se tiene que hacer todos los días. Este es un paso muy pequeño. Y me parece que hablan de pacificación, a mí me gusta más hablar de reconciliación. No hay reconciliación posible sin memoria y sin justicia, que es lo que está faltando en este país. Pero cuando hablamos hablamos de la teoría de los dos demonios, ¿estamos comparando la violencia de los movimientos populares con un terrorismo de Estado? Cuando se usa todo el aparato del Estado para secuestrar, desaparecer, para asesinar, para violar, ¿vamos a poner en pie de igualdad esas dos situaciones? Estamos hablando de terrorismo de Estado y estamos negando, si hablamos de la teoría de los dos demonios y hablamos de guerra fratricida en este país, estamos negando lo que es la historia de toda América Latina, de un plan Cóndor y desde los años 50 los movimientos de liberación nacional en el mundo y la recomposición del imperialismo para callar todos esos movimientos socialistas. ¿Cómo podría haberse evitado la discusión que ocurrió en diputados? Insisto yo, ¿fue el tema de la fecha? Porque yo creo que todo el mundo entiende la diferencia entre terrorismo de Estado y lo que pueden haber sido los crímenes cometidos por el movimiento guerrillero. Una propuesta de respuesta a esa pregunta. No, como decimos en el barrio, no entreverando los tantos. Si hablamos de terrorismo de Estado, hablemos de terrorismo de Estado. No confundamos. ¿Y pretende confundir este proyecto? No, justamente. Pretende confundir quien a la hora de hablar del terrorismo de Estado habla de los crímenes de una organización criminal, que nada tiene que ver con el Estado, ni lo tuvo en la época. ¿Se entiende? Se termina este tema. ¿Estamos en contra del terrorismo de Estado? Pero de verdad, ¿eh? ¿Sí o no? Sin pero. ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a recordar cuando el Estado fue el enemigo de su pueblo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Cuándo empezó el terrorismo de Estado? Se termina esto. Y después vamos a otro asunto. ¿Cuándo empezó el terrorismo de Estado en este país? Antes del 73, sin duda. Bueno, ¿ahí no está ahí la discusión? No, bueno, no se olvide. Hay otra cosa que Graciela, respetuosa, cariñosa, le tengo mucho aprecio a Graciela, se equivoca. Porque ella dice, basta con darle vueltas a decir que el gobierno de Pacheco Areco primero y de Bordaberry después fue un gobierno que, aunque fue bajo la Constitución, fue un gobierno de tinte clarísimamente autoritario. Yo les recuerdo a todos que murieron estudiantes por salir a la calle, loco. Dejémonos de dar vuelta a la cosa. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que eso está mal, que eso no debe ocurrir? Ah, que las medidas prontas de seguridad las votó el Parlamento. Sí, en ningún caso para matar estudiantes, en ningún caso para cerrar diarios, en ningún caso para meter presos a los bancarios y militarizar trabajadores. Así que vamos a no confundir. Y termino diciendo una cosa. Si te sirve que eso fue legal porque el Parlamento de la época lo decidió, bueno, esto entonces también es legal que el Parlamento de la época lo decidió. Entonces, si está bien, ¿no? No vale decir en aquello porque lo decidió el Parlamento estuvo bien y en esto porque yo voté en contra estuvo mal. A mí me parece que en algunas cosas los orientales, incluso con el espíritu que planteaba Graciano, digamos, en esto estamos todos en desacuerdo, ¿no? Terrorismo de Estado, nunca más. ¿Estamos o no estamos? Y si estamos, para adelante. Lo otro, lo seguimos discutiendo, claro que sí. Yo también vivo como propio el asesinato cruel, inhumano, injustificado de los 4 soldados en el Jeep. No me cuesta nada decirlo, nada me cuesta. Hacemos una manifestación y yo mañana estoy en la calle. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.